Bueno, después entonces de haber hecho el repaso, que era lo último que se había dado en la clase anterior, pasamos a derivación logarítmica. Porque, bueno, fuimos como ampliando la cantidad de funciones que sabemos derivar. Sabemos derivar una suma, un producto, una multiplicación, una división. Sabemos derivar las funciones exponenciales. Sabemos derivar con regla de la cadena composiciones. Sabemos derivar ahora las inversas de las trigonométricas. Bueno, presentemos ahora una de las últimas que nos falta, que es las derivadas de las funciones logarítmicas. Para eso, otra vez, hay que recordar el teorema de la derivada de la inversa, que lo estuvimos repasando recién, en el que dado una función, si es inyectiva, derivable y la derivada es distinta de cero en su dominio, voy a poder asegurar que la función inversa es derivable. Y vale esta fórmula de cálculo. Acá están las tres que estuvimos trabajando en el paso anterior, y con la misma idea, lo que vamos a hacer es calcular la derivada de la función logaritmo natural de x. Porque la función logaritmo natural de x se puede ver como la inversa de la función exponencial e a la x. Entonces, bueno, recordemos que necesitaba para aplicar el teorema de la derivada de la inversa. Tenía que trabajar con una función de un cierto dominio al conjunto imagen. Bueno, pongo conjunto imagen. Esperen que pongo eso. Conjunto imagen. Que tenía que ser inyectiva, tenía que ser derivable y además esa derivada tenía que ser distinta de cero. Bajo esas condiciones yo podía asegurar que la inversa, que cambia los roles de conjunto imagen con el conjunto dominio, es derivable. Y entonces, bueno, ¿quién es en nuestro caso la función f de la cual vamos a partir? De la función exponencial. La función exponencial es una función definida en todos los números reales cuyo conjunto de llegada, ¿quién es? El conjunto imagen. Función exponencial, e a la x. Dale. No, conjunto imagen. Imagen era de 0 a infinito. Claro, conjunto imagen es este. Entonces, esta, esta sería la función que está cumpliendo este rol. Pregunto, ¿es inyectiva la función e a la x? Me pregunto, ¿por qué? ¿Es inyectiva la función e a la x? Sí, ¿Y sí. por qué me dirías que sí es inyectiva? Por la recta horizontal. Bueno, ¿qué dice la prueba de la recta horizontal? Que si la cortás en un punto, se puede. O algo así. Bueno, vamos a dejarlo en el algo así. A ver, algo más concreto. Si trazás todas las rectas que traces horizontales, van a cortar la gráfica solo en un punto. Sí, ahí me gusta más. Toda recta horizontal corta la gráfica de la función a lo sumo una vez. Otra forma también de poder garantizar que la función es inyectiva es viendo que la función exponencial e a la x es siempre creciente. Entonces nunca va a repetir valores de imágenes. Bueno, cualquiera sea la forma en la que nosotros usemos para garantizar, bueno, la función es inyectiva. Esto se cumple. ¿La función es derivable? La derivada de e a la x, ¿la conozco? ¿Quién es? E a la X. Bien, ella misma. Esto se cumple. Y se cumple que lo voy esto que es su derivada, esto que es su derivada, ¿es distinta de cero? ¿Se cumple eso? Sí. Claro que sí, porque las imágenes de la función e a la x siempre son números positivos. O sea, se cumple esta tercera. Fantástico. Gracias a estas tres cosas, que son las que están escritas acá arriba, yo las estoy como desarrollando de nuevo,
Todo esto, ¿qué me va a garantizar? Que su inversa, que ¿quién es la inversa de la función exponencial? Logaritmo. Claro, entonces si la función exponencial es justo e a la x, la inversa es logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de x como función y que ahora cambia los roles, que va desde 0 infinito a r, es derivable. Una vez que llegué a que es derivable, digo, ¿ahora qué hago? Encaro el proceso de encontrar la derivada. Pero tuve que haber escrito todo lo que está acá en palabras para garantizar que su inversa es derivable. ¿Y qué se hace? Y ahora sí borro todo. Siempre se empieza igual, porque lo pueden ver en el anterior archivo. Siempre se empieza poniendo y igual a la función que quiero derivar, porque la que yo quiero derivar es logaritmo natural. Y si y es igual al logaritmo natural de x, por relación de, ¿se acuerdan? Esto, una función compuesta con su inversa es x, lo que yo voy a poder decir es esto. Si yo tengo y igual a f de x, es porque f a la menos 1 de y es igual a x. Entonces, si y es igual al logaritmo natural de x, quiere decir que e a la y es igual a x. Y el proceso, les decía, es siempre el mismo. Uno parte de escribir y igual a la función que se quiere derivar y relacionarla con su inversa. Y esta expresión es a la que vamos a derivar implícitamente. Entonces, cuando derivo implícitamente, la expresión que tengo al lado es la derivada de la x, 1, listo. La derivada de lo que está a la derecha, de esto. Y hay una composición. Es la función exponencial evaluada en la función y de x. Entonces tengo que aplicar regla de la cadena. Es la derivada de la función exponencial evaluada en lo de adentro por la derivada de lo de adentro. Entonces es e a la y por y'. Por lo tanto, encontré una expresión de y'. Y' es igual a 1 sobre e a la y. Y digo, listo, se terminó el ejercicio, encontré y'. No, listo, nada. Porque la idea es ver en este ejercicio, como lo hicimos en los anteriores de las trigonométricas inversas, que se puede escribir la expresión de y' en función de la x. Y básicamente, lo que yo tengo es mirar siempre esta parte. Siempre, siempre, siempre vuelvo a esta parte. Si esto lo quiero escribir en función de x y no de y, digo, ¿qué relación tengo? Cada vez que aparezca el combo e a la y, lo puedo reemplazar y le pongo la x. Entonces, en este caso, como aparece e a la y, ¿por qué lo reemplazo? Por x. Y entonces aparece esta conclusión. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Para todo x perteneciente, por supuesto, a los números reales positivos, sin incluir el 0. Yo sé que al principio suena todo como muy complicado el aplicar el teorema de la derivada de la inversa, pero cuando uno se da cuenta que está haciendo siempre lo mismo y nada más lo que tiene que hacer es fijarse con qué función ahora tiene que estar trabajando, la cosa es un poquito más simple. Entonces ya aparece una función más en nuestra lista de funciones que sabemos derivar. Sé derivar la función logaritmo natural, que antes no lo sabía. No lo sabía. Una más. Una más para el cuaderno. Y miren acá. Dice, bueno, ya que sé muy bien calcular la derivada de la función logaritmo natural, porque esto yo lo sé, lo acabo de saber, ¿cómo hago para derivar la función logaritmo en base a de x? Pero astutamente, astutamente, no yendo a otra vez a aplicar todo el teorema de la derivada, de la inversa y hacerlo largo. Acá tenemos que ser más despiertos.
¿Cómo puedo calcular la derivada del logaritmo en base a de x cuando yo ya sé calcular la derivada del logaritmo natural de x? Lo tengo que usar a mi favor. Y podés partir de que el logaritmo base A de X es igual al logaritmo natural de X sobre el logaritmo natural de A, o algo Espectacular. así era. Sí, eso es lo que hay que hacer. La idea es, y eso es la demostración justamente, que cuando yo quiero calcular la derivada del logaritmo en base a de x, lo que estoy haciendo es calcular la derivada hago una representación diferente, es como, ¿se acuerdan que era cambiar de base el logaritmo? Esto lo puedo pensar como en el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a. Y entonces digo, esto es, a propósito, escribo un paso más, 1 sobre logaritmo natural de a por el logaritmo natural de x, lo que quiero derivar. ¿Quién es la variable acá? Porque hay demasiada letra. ¿Quién es la variable acá? X. La x. O sea que esto es lo que es variable. ¿Y esto cómo es entonces? Ah, no es una constante hacer eso. Así es, porque a va a ser la base del logaritmo. ¿Qué sé yo? Me van a pedir que calcule la derivada del logaritmo en base 3 de x, logaritmo en base 7 de x. Bueno, entonces esto será 1 sobre el logaritmo natural de 3, 1 sobre el logaritmo natural de 7. Es un número. Esto es una constante. Y lo que estoy haciendo es derivar una expresión de una función por una constante. Entonces la derivada va a ser la constante por la derivada del logaritmo natural de x. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y entonces lo que queda es la presentación que se tiene ahí. En vez de escribir logaritmo natural de x, perdón, logaritmo natural de a, todo por x en el denominador, la x se está escribiendo adelante. Nada más. Así que también ya sé derivar cualquier función logarítmica, sea la base que sea. Otra más que agrego. Esto es una aclaración que dice ahí ejemplo importante. Es un ejemplo que nos va a venir bien saberlo porque después se puede usar bien en los ejercicios. Supongamos que yo estoy trabajando con esta función. Logaritmo natural del valor absoluto de x. No de x. Del valor absoluto de x. Para esta función g, tengo la posibilidad, por ejemplo, de poder evaluarla en números negativos ahora. Si yo quiero hacer g en menos 5, es el logaritmo natural de el valor absoluto de menos 5. O sea, el logaritmo natural de 5. Esa cuenta la puedo hacer, ¿no? Entonces, para esta función así definida, le agregué el valor absoluto al logaritmo en la x. Esa función tiene un dominio que es r menos 0. Si quiero hacer la gráfica, bueno, es una función que es par, porque la función en x y en menos x vale lo mismo, dominio simétrico, función par. O sea que lo que yo hago como gráfica a la derecha del 0, eso mismo se refleja respecto al eje y tengo la gráfica completa. Lo que vamos a tratar de ver es que esa función es diferenciable, o sea, derivable en su dominio. Y lo que vamos a ver es quién es su derivada. Para eso, necesito escribir a la función g de tal manera que me saque de encima el valor absoluto. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo se hace? Logaritmo natural de x, si x mayor o igual a 0. No, si x mayor a 0. Ah, Y logaritmo natural de menos x, si x menor a 0.
Perfecto. Ahí estamos. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la derivada? Hicimos, bueno, justamente uno de los últimos ejercicios de cuando nos encontramos con los ejercicios de práctica tenía que ver con calcular la derivada de una función que estaba definida de a tramos. Yo cuando tengo una función definida de a tramos y que en realidad lo que tengo son dos tramos, supongamos que yo tengo el a, que en este caso sería nuestro cero, ¿no? Y tengo desde a para allá una ley y de a para este otro lado tengo otra ley. Para calcular la derivada de una función definida de a tramos dijimos, de lo que yo tenga acá como ley, le calculo la derivada. De lo que yo tenga acá como ley, le calculo la derivada. Y tengo que tomar de manera diferenciada lo que pasa en A, calculando la derivada de la función en A partir del límite del cociente incremental. Para los que, por ejemplo vos, Lucio, que identifiqué que no estuviste, y para cualquier otro que no haya estado, en la reunión que hicimos el jueves a la mañana de resolución de ejercicios, el último ejercicio tenía que ver con una cuestión parecida a esa. Función definida de tramos y cómo se calcula la derivada. Bueno, ¿qué pasa en este caso? En este caso, quien sirve como número sobre el cual de un lado y del otro las leyes son diferentes es el cero, ¿no? En nuestro caso yo estoy parada acá, 0. Pero desde 0 sin incluir hacia la derecha la ley que rige es logaritmo natural de x, y desde menos infinito hasta 0 sin incluir la ley que rige es logaritmo natural de menos x. No tendría la necesidad de ver qué pasa en 0 porque el 0 no forma parte del dominio de la función. No tengo que calcular la derivada en 0 con el límite del cociente incremental, porque la función en 0 no está definida, esta función en 0 no está definida. Entonces, al calcular la derivada, esa parte no la hago, que es justamente la que es más difícil, porque el límite del cociente incremental, a la vez, lo tengo que hacer por derecha y por izquierda. Véanlo. Bueno, entonces ahora calcular la derivada es, derivo la expresión que tengo para valores de x positivos, la derivada del logaritmo natural es, dijimos recién, 1 sobre x. Si x es negativo, ¿cómo queda la derivada de esto? Igual que arriba. ¿Por qué? Y porque tiene un menos adelante. A ver, quiero derivar bien esta función, logaritmo natural de menos x. 1 sobre menos x, ¿no sería? C. Y me falta algo. Y x menor a 0, No, ¿o no? No sé. no. Lo que falta es que no están pensando que lo que hay es una composición. Es la función logaritmo natural, pero evaluada en menos x. Entonces tengo que aplicar regla de la cadena. Es la derivada de la función logaritmo. Fantástico, 1 sobre x. Pero evaluada en lo de adentro. Entonces sería, como vos decías en principio, 1 sobre menos x. Pero por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de menos x es Menos 1. menos 1. Así que teniendo ese cuidado, me di cuenta que el menos y el menos acá se cancela. Y es una función que para valores de x negativos, la derivada también vale 1 sobre x, porque este menos y este menos se cancelaron, me quedó la misma ley. Entonces, conclusión, derivar esta función, ya lo van a ver en la placa bien escrito, ¿no? Derivar esta función g me termina dando, ya sea para valores de x positivos, como para valores de x negativos, la misma ley, 1 sobre x. Entonces digo, esto es 1 sobre x, y bueno, si vale lo mismo para valores de x positivos y para valores de x negativos, una forma de considerar eso es para cualquier x distinto de 0. Entonces, y voy a dejar correr entonces la diapositiva para todo eso que yo escribí
se vea como corresponde, esta función y la derivada, dos conclusiones a tener en cuenta. Si yo trabajo con la función logaritmo natural de x, lo que recién dijimos es que la derivada es 1 sobre x, pero acá con valores de x que tienen que ser siempre positivos, porque es donde está definida esta función. Lo que estamos diciendo para esta función g es que si la función g es logaritmo natural del valor absoluto de x, la derivada de esa función también es 1 sobre x. Lo que incorpora es que el dominio es más abarcativo ahora. Esto es válido para cualquier x distinto de 0. Las derivadas son las mismas, pero el dominio de validez, dependiendo de quién haya sido su función original, es si es más restrictivo o no. Así que bueno, tiene la misma derivada, pero con un dominio más amplio esta función. Por lo tanto, haciendo uso, digo, de esta última expresión encontrada, puede pasar que me encuentre teniendo la necesidad de calcular las derivadas de estas expresiones. Si yo tengo el logaritmo natural de valor absoluto de x cuadrado menos 2x, yo recién probé que si tenía que derivar esta expresión, la derivada seguía siendo 1 sobre x. Y si ahora lo que tengo es esa función pero evaluada en otra cosa, es una composición. Es la función logaritmo natural del valor absoluto de x compuesta con x cuadrado menos 2x. Entonces, uso regla de la cadena. Es la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. La función de afuera, ¿quién sería? Y esta, logaritmo natural del valor absoluto de x, que la derivo, pero la evalúo en lo de adentro, por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es 2x menos 2. Lo mismo acá. Es la función logaritmo natural del valor absoluto de x compuesta con seno de x. Cuando derivo esa composición es la derivada de la función logaritmo natural del valor absoluto de x, pero evaluada en lo de adentro, por eso aparece 1 sobre seno de x, por la derivada de lo de adentro. La derivada del seno, coseno. Y bueno, y en este apartado C estaría la versión general. Si esta es mi función, y igual al logaritmo natural del valor absoluto de f de x, su derivada es 1 sobre f por f'. Y con esto me tengo que quedar. 1 sobre f por f'. Bien. Derivación logarítmica. Era lo que nos faltaba. Tanta derivada y ahora derivación logarítmica. Bueno, la derivación logarítmica es una forma de poder derivar funciones cuando esas funciones tienen una característica muy clara. Cuando esas funciones son como todo apretujadita la presentación, producto, potencia, divisiones. Si la función tiene esa característica, no es que es suma de términos, no, no, no. Cuando es toda una expresión compactada de productos, de cocientes y de potencias, como por ejemplo es este caso, voy a poder aplicar la derivación logarítmica. En otros casos no funciona. Si aparece en suma, ya está, ya no. No me sirve. Suma de términos, ¿no? ¿En qué consiste la derivación logarítmica? Bueno, vamos a verlo después sobre este ejemplo, pero vamos a primero ver qué significa. Se dan cuenta que esta función es como todo compactadita, ¿no? Es x a la quinta por la raíz cuadrada de dividido 4x menos 1 al cubo. Está todo compactadito. ¿La puedo derivar sin hacer derivación logarítmica? Claro que sí. Tranquilamente. Digamos, si yo tuviese que derivar esta función
sin saber nada de derivación logarítmica, que encima ni siquiera dije lo que es. Digo, yo les presento, chicos, chicas, deriven esta función. ¿Tendrían las herramientas para hacerlo? Sí, Sí. pero te queda un choclo enorme. Ajá, bueno, pero vamos a escribirlo. No lo vamos a resolver completo. Supongamos que yo quiero calcular esa derivada. ¿Cuál es la regla esencial que tengo que seguir? La regla del cociente. Sí, la regla del cociente. Entonces, cociente, 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 cociente. Y voy a escribir el paso sin hacerlo por completo. La regla del cociente me dice, derivo el numerador por el denominador sin derivar, menos, dice la fórmula, numerador sin derivar, por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador es una composición, o sea que aparece un 3 por 4x menos 1 al cuadrado por la derivada de lo de adentro, que es 4. Y la regla me dice que encima, a todo este denominador, ¿qué le tengo que hacer? Todo eso tiene que estar al cuadrado. Todo esto tiene que estar al cuadrado. Y todavía no terminó, porque yo lo que dije fue, dejé expresado la derivada de esta parte. Y para derivar eso, ¿qué tengo que aplicar? Regla del producto. Bueno, acá apareció el choclazo, que ni siquiera lo tengo que escribir porque va a quedar un espanto. ¿Lo puedo hacer? Sí, sí lo puedo hacer. Pero como que nos desalienta tener que hacer todo esto, como decimos, no, no quiero. Bueno, a pesar de que se puede hacer con derivación logarítmica de una manera mucho más fácil, que es la que por supuesto vamos a presentar ahora, que consiste en aprovechar las propiedades de la función logaritmo. Pero uno dice, ¿y dónde está la función logaritmo acá? Si no aparece. Bueno, como en matemática todo es artilugio, pases mágicos, la magia está presente, lo que vamos a hacer es cambiarle la presentación a esta función para que aparezca un logaritmo. Y entonces es la receta. Digamos, ¿en qué consiste aplicar esta técnica de derivación logarítmica? Primer paso. Paso 1. Tomar logaritmos naturales a ambos lados de la ecuación. De uno de los dos lados, la expresión del logaritmo va a ser una expresión en la que vamos a aplicar las propiedades del logaritmo. Una vez que aplique todas las propiedades del logaritmo, dice, vamos a derivar implícitamente con respecto a x. Y de lo que queda, vamos a despejar y'. Entonces, paso 1, aplicar logaritmo natural miembro a miembro. Paso 2, de uno de los dos lados va a quedar una expresión en la que voy a poder aplicar propiedades del logaritmo. Y una vez que hice eso, ahí sí, derivamos miembro a miembro respecto a x. Y de lo que queda, despejamos y'. Me voy a ir al pasito anterior para tener el espacio y poder hacer lo que tenemos que hacer acá. Dijo la receta. Apliquemos logaritmo natural a ambos lados. Entonces tengo, si f de x es igual a x a la quinta por la raíz de x a la 2/3 más 2 sobre 4x menos 1 al cubo, vamos primero, sin hacer ninguna derivada, vamos primero a calcular logaritmo natural a ambos lados. Entonces, logaritmo natural de f de x va a ser igual a el logaritmo natural de todo lo que está acá. Copio de nuevo. Sobre 4x menos 1 al cubo. Bueno, acá lo que quiero hacer es aplicar todas las propiedades del logaritmo que puedo aplicar en esta expresión. Porque tengo un logaritmo de una división, después tengo el logaritmo de un producto, después tengo potencias en las expresiones.
¿Cómo puedo escribir esto usando todas las propiedades del logaritmo que conozco? Todas juntas. Somos capaces. ¿No somos capaces? ¿No? ¿Lo hago mucho más lento? ¿Qué hago? ¿Qué La hago? diferencia de los logaritmos. ¿Cómo decía Santiago? La diferencia de los logaritmos. Y cuando hablas de diferencias, porque ¿a dónde estás prestando atención? Perdón, profe, ¿me puede repetir? Digo, vos me decís la diferencia de los logaritmos, pero ¿de qué logaritmos? Porque no está mal. Ah, el logaritmo natural de x a la 5 por la raíz ¿Sí? menos el logaritmo natural de 4x menos 1. Perfecto, Santiago. Eso está bien. Y después va a aparecer el logaritmo de este producto, porque es el logaritmo de lo que tengo arriba. ¿Y el logaritmo Es de un suma de producto? logaritmos eso. Bueno, voy a hacer un paso intermedio para no ser tan mala. Primer paso, entonces, puedo escribir logaritmo natural de x a la 5 más logaritmo natural de la raíz de x a la 2 tercios más 2 menos el logaritmo natural de 4x menos 1 al cubo. Primer paso. ¿Por qué es? Como decía Santiago, primero veo que hay una división. Entonces el logaritmo de una división era la resta de los logaritmos, pero en un orden, ¿no? El logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Pero cuando hago el logaritmo del numerador es el logaritmo de un producto. Entonces por eso aparece la posibilidad de separarlo como suma de logaritmos. Bien. Sigo escribiendo diferente. Logaritmo de x a la 5. ¿Cómo lo escribo diferente aplicando propiedades del logaritmo? 5x. 5 por logaritmo. 5. Logaritmo natural de x. Ah, no 5x. 5 logaritmo natural de x, eso sí. Esto, Pones la raíz como una fracción, una potencia de una fracción. y entonces, Un medio logaritmo natural de x a la... Ah, bueno, ahí tengo no, otra porque potencia, ¿no? Ah, ahí no, es está una bien. suma. Claro. De x a la 2 tercios más 2. Ay, sí, no sé qué puse ahí. X a la 2 tercios más 2. ¿Y esto? Menos 3 por logaritmo natural de 4x menos 1. Y de nuevo, el logaritmo de una resta, no puedo hacer nada, ¿no? Una vez que apliqué todas las propiedades del logaritmo que yo los hubiese escrito directamente hasta esta última, capaz que esto no lo ponía, ahora sí, según la regla o el paso 2, lo que hay que hacer es derivar miembro a miembro respecto a x, que es aplicar la derivación implícita. Entonces, cuando yo derivo miembro a miembro, ¿qué queda del lado de la izquierda? Porque esto es, mírenlo así. 1 sobre f de x por f' de x. ¿Cómo dijiste? 1 sobre f de x por f' en x. Eso sí, está bien. Me pareció escuchar el logaritmo, por eso te pregunté. Es la derivada de la función logaritmo, que es 1 sobre x, pero evaluada en lo de adentro, por la derivada de lo de adentro. Entonces queda 1 sobre f de x por f' de x. Que va a ser igual a, como estoy derivando miembro a miembro, ahora tengo que derivar todo el lado de la derecha. Y derivar el lado de la derecha es derivar una suma de términos donde en todos está presente la función logaritmo, ¿no? Tengo que derivar ahora este término. ¿Cómo queda la derivada de ese término? 5 sobre x. Sí, señor. Después, bueno, sigo. Tengo que calcular la derivada de este término. ¿Qué me queda? Perdón, profe. Señor, ¿Por qué 5 logaritmo natural de x queda así? pregunta, a ver, Lucio, usted lo dijo. Porque 5 es una constante y logaritmo natural, la derivada es 1 sobre x.
Entonces 5 por 1 sobre X es 5 sobre X. ¿O no? ¿Está bien, Lorenzo? Perfecto. Ahí estamos. Vamos con esta. Derivada de eso que está marcadito en rojo. 1 sobre 2x a la 2 tercios más 4. ¡Ay! No. Ah, bueno, 1/2 por 1 sobre x a la 2 tercios. Ah, más 2 también. Y después distribuís el 2. No, ¿qué distribuyo el 2? Digo, lo multiplico. ¿Por quién? No falta la regla de la cadena. Tenés que Claro, derivar bueno. esto a Ah, claro, 2 falta tercios otro x más, más está bien. 2. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué le tengo que incorporar acá? 2 tercios de x a la menos 1 tercio sería. Sí, porque es 2 tercios menos 1. Restarle menos 1, Claro, restarle 3 tercios. Así es. No sé si se ve bien ahí. Quedó como todo tachadito. Menos 1 tercio. Porque después la derivada de 2 es 0, digamos, ¿no? Sí. Y me falta otro más. Porque ahora sigue menos. Y tengo que derivar este. ¿Cómo quedaría? Menos 3 por 1 sobre 4x menos 1. Por 4. por 4. Por 4. Ese es el paso crucial. Pasé ese paso y ya ahora es una pavada, porque yo lo que necesito es encontrar la derivada de la f. Entonces, en el paso que sigue, que lo voy a escribir acá de costadito, es despejar f'. Entonces, f', ¿quién va a ser? F' es todo esto que está acá y encima multiplicado por quién. Por f de x. Claro. Y encima, ¿quién es f de x? F de x era todo este chocolacito de acá. Entonces, pongo eso, lo pongo acá adelante, f, x a la quinta por la raíz cuadrada de x a la 2 tercios más 2, todo sobre 4x menos 1 al cubo, por, y lo que va a venir acá es todo lo que fue quedando en este espacio. Que por ahí, este 2, con este 2 se va, con este 3 y este 4 se van a juntar, me va a quedar 5 sobre x más fracción x a la menos 1 tercio, y abajo me va a quedar 3 porque este 3 no se fue, x a la 2 tercios más 2, y menos 3 por 4, 12 sobre 4x menos 1. Un divinor. Se terminó la derivada. Obviamente, para estas cuestiones así, insisto, de compactamiento de funciones, es donde se pueden aplicar de manera beneficiosa las propiedades de la función logaritmo. Por eso, si la función que yo tengo acá es una función que tiene varios términos sumando, restándose, no me sirve. Porque el logaritmo de una suma, el logaritmo de una resta, no hay propiedad asociada para eso. Porque si no, acá también hubiésemos hecho algo. Esto quedó así. Y lo cierto es que si yo hubiese ido por el lado tradicional, que fue la primera propuesta, que dijimos, no, esto nos queda re largo, pero no es que no se pueda hacer, probablemente quien lo quiera hacer así se va a encontrar con una expresión súper larga. Quien lo haga con derivación logarítmica se encuentra con una versión bastante compactada y uno dice, uy, nos dieron cosas diferentes. Y no es que nos dan cosas diferentes. Aquel que lo hace por el camino tradicional sin aplicar derivación logarítmica, le quedará una expresión súper larga que con esmero y dedicación aplicando álgebra en el medio, va a encontrar esta versión simplificada. Pero la verdad es que yo compro derivación logarítmica. ¿Qué? Una consulta. Va, dos. Vos ponés como profe, si ves que derivé logarítmicamente, es como que tiene un plus hacerlo como nos explicaste
supongo, ¿no? En realidad no hay, no. Yo no te puedo decir nada si lo haces de una forma o de la otra. Como profe yo digo, ¿lo hizo bien? Y sí, lo hizo bien. Aunque le costó mucho en el otro paso, no es que hay un plus por hacerlo con derivación logarítmica. El plus lo tenés vos solo, que te das cuenta que te sale mucho más Claro. rápido. Ok. A mí me da Bueno, lo y mismo la otra también. pregunta. ¿Cómo te das cuenta si tienes que derivar logarítmicamente cuando tenés multiplicación, división, algo? Suma no, dijiste. Claro, por eso te decía, vale la pena. Imagínate que vos siempre vas a hacer lo mismo cuando vas a hacer derivación logarítmica. Es, primero, aplicar logaritmo miembro a miembro. Listo. Una vez que aplicaste logaritmo miembro a miembro de uno de los dos lados, vas a aplicar todas las propiedades del logaritmo que puedas. Cuando te das cuenta que la expresión que te quedó no hay ninguna propiedad del logaritmo que te venga bien, entonces no, derivación logarítmica no sirvió. Ok. ¿No? Está Sirve bien. cuando eso, está todo compactadito, producto, división, potencia, como en este caso. Si no, no sirve de nada. ¿Alguna otra pregunta sobre este ejercicio? ¿No? Bueno, bueno, esto queda en la grabación. Aunque le podría sacar acá una. Bueno, le voy a sacar ahí el PDF, lo guardé por las dudas. Así se los comparto también. No borré nada. Ujú, ujú. Bueno, esta placa es la que resume bastante todas las posibilidades que puedo llegar a tener al momento de derivar una expresión donde tengo base y potencia, ¿no? Y situaciones diversas. Si la base es constante y la potencia no, si al revés, si las dos son constantes, si las dos son variables, cómo me tengo que desempeñar en esa situación. Entonces vamos desde lo más sencillo a lo más difícil. Supongamos que tengo que derivar una expresión en donde la base y la potencia son constantes. Y voy dando un ejemplo como para que se entienda qué es lo que se hace, ¿no? Supongamos que en este primer caso tengo que derivar 2 al cubo. Base A, 2, constante. Potencia, que es la B, 3, constante. La derivada de eso es la derivada de un número. Entonces la derivada de eso es un número, es 0, digamos, ¿no? Entonces, esto que está acá es un número que no depende de la x, por eso la derivada es 0. ¿Qué pasa si ahora quien es constante es la potencia, pero no la base? Ejemplo, se me ocurre 2x menos 5 al cubo. La base no es constante. Lo que sí es constante es la potencia. ¿Cómo derivamos eso? Regla de la cadena. La función de afuera es la función cúbica que está evaluada en 2x menos 5. Entonces la derivada de esos, el 3 que baja por la expresión 2x menos 5 que va a quedar al cuadrado, por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro, bueno, en este caso fue un ejemplo muy simple, la derivada de lo de adentro es 2. Se rige esta condición. ¿Se entiende eso? ¿Qué Perdona, pasa? profe. Sí, Cuando vos derivás 2x menos 5 y llegás a 2, ¿cómo lo estás haciendo? porque lo que estoy haciendo es derivar, está bien que es la regla regla de la cadena, la derivada de la función de afuera, evaluada en la de adentro, y después por la derivada de lo de adentro. La derivada de la función x cubo es 3 por el x a la 2, una potencia más chica, pero evaluada en lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es la derivada de esta función lineal. Cuando yo solo derivo es la derivada de 2x menos la derivada de 5. La derivada de 2x es 2, menos la derivada de 5, que es una constante, 0, o sea, 2. Ah, ¿Está bien, Lorenzo? no sé. Sí, sí, no. Cuando estaba viendo el 5 lo tomaba como 5, como una constante 0. Eso no Perfecto. lo veía. Eso. Ahora sí, gracias. Bien. Vamos con esta situación.
Esta situación es la base, un número, y la función g, sí variable. Por ejemplo, supongamos que tengo que hacer 2 a la x a la 5 menos 1. Ese sería un caso, ¿no? Base, constante 2, y lo que sería potencia es lo que es variable. Y bueno, en este ejemplo es x a la 5 menos 1. ¿Y la composición cómo es? Es la función exponencial 2 a la x, digamos, evaluada en x a la 5 menos 1. Entonces, regla de la cadena. La derivada de la función de afuera, o sea, la derivada de la función 2 a la x, pero evaluada en lo de adentro, por la derivada de lo de adentro. Y entonces ahí me tengo que acordar de las reglas. Si yo tengo 2 a la x, la derivada de 2 a la x, ¿qué era lo que me daba? ¿Se acuerdan? 2 a la x por logaritmo natural de 2. Entonces, esta sería la derivada de la de afuera, pero evaluada en la de adentro. Entonces, si yo a esta la quiero derivar, es esta función, pero evaluada en la de adentro, o sea que me queda 2 a la x a la 5 menos 1 por el logaritmo natural de 2 por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de x a la 5 menos 1, 5x a la cuarta, porque la derivada de 1 es 0. Y bueno, se está rigiendo con esta expresión ahí más general. ¿Estamos? Siempre piensen a lo mejor en poner algún ejemplo para que esto que es tan fórmula general decante en algo más palpable, más visible, ejemplo. Y bueno, situación más complicada es cuando tengo una base variable y una potencia variable. En esa situación no hay manera de pensar en una composición de dos funciones para aplicar la regla de la cadena. Para derivar estas expresiones, sí o sí necesito hacer derivación logarítmica. Sí o sí. Entonces, como yo ya sé hacer derivación logarítmica, se supone que yo llamo f de x. Ah, no, porque llamo f, perdón, para no llamar todo el mismo nombre. Llamo h de x a la función f de x a la g de x. Y yo lo que quiero encontrar es una expresión para su derivada. Entonces dice la derivación logarítmica, que lo primero que tengo que hacer es aplicar logaritmo natural a ambos lados de lo que yo ya tenía. La receta decía ese era el primer paso. El segundo paso, y del lado, donde está la función propiamente dicha, aplicar las propiedades del logaritmo que conozco. ¿Qué puedo hacer acá? Dice logaritmo de f de x a la g de x. ¿Qué propiedad del logaritmo puedo aplicar ahí? G de x por logaritmo natural de f de x, te queda. Esa potencia que aparece ahí pasa a multiplicar adelante. Tal cual. Una vez que ya hice todas las propiedades del logaritmo que podía hacer, porque no tengo otra cosa, dice la receta, derive miembro a miembro respecto a x. Entonces yo ahora voy a decir, derivando miembro a miembro, vengo para acá, ¿qué es lo que tengo? Del lado de la izquierda tengo que derivar logaritmo natural de h de x. ¿Qué me queda eso? 1 sobre h de x por h' de x. 1 sobre h de x por h' de x. Y ahora tengo que derivar el lado de la derecha. Para derivar eso, ¿qué regla tendría que estar aplicando? La del producto puede ser Sí, señor. Entonces, ¿cómo queda? g' de x por logaritmo natural de f de x más g de x por logaritmo natural de No, no, f no, de no, no, x no, por no, f' no, no, de no, x. no.
g de x por, y tengo que derivar esto. Uno sobre- Claro, ahí va. 1 Me sobre quedaría 1 sobre f de x y por por f' de x. f'. Y lo que queda ahora es despejar el h', porque es eso lo que yo me había preguntado desde un principio. Bueno, h' de x será lo que es h de x, esta expresión que queda multiplicando del lado de la derecha, por todo esto que quedó acá, ¿no? G' de x, logaritmo natural de f de x, más, y todo esto lo junto un poquito, es g de x por f' de x sobre f de x. Ahí quedó la derivada de esa expresión. Entonces, cuando ahora tengan que hacer un ejemplo en concreto, que lo van a ver en la práctica, nadie se aprende esta fórmula de memoria. No es la idea, en absoluto. Lo que sí hay que hacer es el procedimiento de derivación logarítmica. Aplicar logaritmo miembro a miembro, aplicar las propiedades del logaritmo y después derivar. Entonces yo voy a dar esta fórmula cerrada, qué linda en la presentación, todo bien, pero no para que ustedes se lo aprendan de memoria, ¿no? No es la idea. Para esto no. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo les pido que tomemos la función f de x igual a x a la x, típica función, y la quiero derivar, ¿no? Derivemos a la f. Bueno, estaría en esta situación una base variable, una potencia variable, entonces a mí me dijeron que para poder derivar esa expresión aplique el logaritmo a ambos lados, o sea, derivación logarítmica. Entonces aplico logaritmo natural de f de x igual a logaritmo natural de x a la x. Y acá digo, aplico propiedad de logaritmo, que es lo que hicimos recién. Esta x que está acá arriba va a pasar a multiplicar adelante. Y ahora sí, derivando miembro a miembro, ¿cómo queda? Del lado de la izquierda, siempre lo mismo. 1 sobre f por f'. Y del lado de la derecha, ¿cómo queda la derivada? ¿Cómo quedaría la derivada de No, por esto? uno sobre X. ¿Cómo, Por- cómo? No, perdón. No dije nada. Esto es un producto. Dale, Sí, vamos sí, a sí, ver. sí, sí. No lo ¿Cómo queda? había, no lo había visto. Quedaría 1 por logaritmo natural de x más logaritmo, no, perdón, más x por 1 sobre x por 1. Ahí, claro. O sea que encima esto lo puedo escribir como logaritmo natural de x. Esta x con esta x se puede cancelar y me queda más 1, ¿no? Entonces Claro. f' es igual a todo esto por la f. ¿Pero quién es la f? F es x a la x. Y ahí estamos. Así es como queda la derivada en un ejemplo concreto y este es típico. Típico ejemplo. Después se usan ejemplos en donde queda una base con una expresión trigonométrica y una expresión lineal también de potencia. Bueno, después nos vamos a encontrar con un montón de situaciones. Pero al menos yo ya sé cómo me tengo que desempeñar. ¿Mm? Bueno, una vez visto entonces los casos anteriores de cómo encontrar la derivada de expresiones cuando tengo una base variable, una potencia variable y bueno, viendo los posibles juegos, aparece este apartado dentro del libro que es ver al número e como el resultado de un límite. Porque el número e, lo habíamos visto en su momento, en la primera parte, como aquel número visto como base de una función exponencial que, ya lo hemos dicho varias veces, que exactamente en el punto de paso 0,1 de todas las funciones exponenciales,
la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto tenía pendiente 1. Así fue definido al número E en esa faceta, ese foco para poder definir al número E. Bueno, resulta que ahora vamos a cambiar un poco el chip y a ver el número E como el resultado de un límite. ¿Y esto de dónde sale? Bueno, en principio, pensemos en la función f de x igual a logaritmo natural de x, ¿no? A esa función ahora ya la sabemos derivar. Yo sé que si derivo el logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x. Y entonces si alguien viene y me dice, bueno, ¿y cuánto vale la derivada en 1? Listo, tengo la expresión de la ley, reemplazo la x por 1 y f' en 1 vale 1. Bueno, hasta ahí todo bien. Lo que hacemos es mirarlo desde otro lado. Yo ya sé quién es la función, sé quién es la ley de su derivada y encontrar f' en 1 es un reemplazo directo. Pero hagamos de cuenta que yo esto no lo conozco. Que no conozco la ley de la derivada. Si yo hubiese tenido que calcular f' en 1, lo que tengo que hacer es plantear el límite del cociente incremental. Entonces yo f' ya lo conozco, en 1 vale 1, esto ya lo sé. Pero ahora digo, hagamos de cuenta que la derivada no la conozco en cuanto a su ley. Entonces calcular f' en 1 es límite del cociente incremental, donde lo que tengo que hacer es escribir ese cociente. F en 1 más h menos f en 1 sobre h, límite de todo eso cuando h tiende a 0. ¿Qué se hace de este tramo a este? Una pavada. Se cambia la letra con la que se está evaluando el límite. Bueno, a ver, ¿por qué no escribimos x en vez de h? ¿Era trascendental hacer ese cambio? No, para nada. Pero bueno, es una propuesta. Esto es captura tal cual del libro y entonces digo, bueno, ya que está, y uno dice, ¿para qué hace el cambio de letra? No sé. Pero bueno, lo hace. Y digo, bueno, a ver, ¿quién es? F en 1 más x. Y la f es esta. Entonces f en 1 más x es logaritmo natural de 1 más x. ¿Quién es f en 1? Y vengo acá. Logaritmo natural de 1 sobre x. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? ¿No? Logaritmo natural de Ah, 1. perdón, 0. Bueno, pero puede pasar que uno se confunda. Logaritmo natural de 1 es 0. Es de las funciones logarítmicas, pasan todas por acá. No, por este. 1, 0. Y entonces, bueno, como esto vale 0, resulta que me queda logaritmo natural de 1 más x sobre x, que lo puedo expresar así, como 1 sobre x por logaritmo natural de 1 más x. Y como esto está multiplicando al logaritmo natural, es como un volver para atrás en las propiedades del logaritmo. Y digo, en definitiva, este 1 sobre x podría pasar a ser la potencia de 1 más x. Conclusión, el número 1, por ahora, porque yo sé lo que vale este límite, lo estoy disfrazando de esta manera. No era mi propósito disfrazar el 1. Mi propósito era ver al número e como el resultado de un límite, pero este es como el paso obligado. Yo ya sé que cada vez que aparezca el combo límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de 1 más x a la 1 sobre x, todo eso es 1. Y no tuve que hacer ningún artilugio raro de cálculo de límite. No, no fue la idea. Fue mezclar otra cosa. Fue decir, yo ya conozco la derivada de la función logaritmo natural y me hago la que no la conozco y calculo la derivada con el límite del cociente incremental. Entonces, esa información que tengo por un camino y por el otro, la junto. Entonces, bueno, aparece este resultado. Resultado que lo voy a aplicar ahora. Miren. Lo que estoy planteando acá es ahora calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x a la 1 sobre x.
En comparación a lo que estaba escrito antes, lo que no aparece es el logaritmo natural, ¿no? Y voy a preguntarme ese límite, ¿cuánto da? Yo sé que todo este combo, el límite es 1. Ahora voy a trabajar con límite cuando x tiende a 0 de 1 más x a la 1 sobre x. ¿Qué se hace? Se piensa, esto lo hemos hecho un montón de veces, si yo tengo un número a, ese numerito lo puedo pensar como e a la logaritmo natural de a, obviamente siendo el a un número positivo. Bueno, estas expresiones, 1 más x a la 1 sobre x, son expresiones siempre positivas. Entonces digo, ese 1 más x a la 1 sobre x, lo puedo pensar como este a. Entonces, 1 más x a la 1 sobre x, que sería mi candidato a ser visto como a, es e a la logaritmo natural de, bueno, todo eso, 1 más x a la 1 sobre x. Eso es lo que se hace acá. Y a la vez se usa propiedades de límites asociados con funciones que son continuas. Si yo tengo el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de g de x, este límite se puede escribir así: f de límite cuando x tiende a x0 de la función g, cuando yo sé que esa función de afuera es continua en el resultado del límite de lo de adentro. Y entonces ahora miren lo que se hace acá. Esta propiedad es la que se usa. Como la función exponencial es la de afuera, evaluada en logaritmo natural de todo esto, el límite puede pasar a calcularse en la función que tengo acá adentro, porque la función exponencial es continua en todos los reales. Entonces, por esta propiedad aplicada, este límite se puede escribir como e a la todo eso que veo en este exponente. Y este límite es en la que la diapositiva anterior se demostró que es 1. E a la 1 es g. Entonces este es el disfraz que se le puede dar al número e. E se puede ver como el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x a la 1 sobre x. O sea que si en algún momento me aparece en alguna cuenta de un límite una expresión como esta, no hay ninguna estrategia que hacer. Ya sé que ese límite vale e y lo uso a mi favor. Bueno, se está disfrazando el número e como el resultado del límite de una función muy particular, una función que tiene una base variable y un exponente variable. Y como yapa, ¿qué es eso? Se podría hacer lo siguiente, como seguir insistiendo en escribir distinto este límite. En ese insistir aparece esta cuestión. ¿Qué pasa si yo a la expresión 1 sobre x la renombro con n? Y acá lo que voy a hacer, ya que este límite cuando x tiende a 0, 0, 0, de 1 más x a la 1 sobre x da e, voy a considerar acercarme a 0 con valores positivos. Ahora vamos a decir por qué. Digo, si x tiende a 0 con valores positivos, este límite también es e. Porque si el límite puntual da e, acercarme por la derecha o acercarme por la izquierda, me va a dar lo mismo, ¿no? Este límite coincide también con el límite cuando x tiende a 0 por derecha, de 1 más x a la 1 sobre x, y lo mismo si quisiera hacer el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Pensando en que me acerco por la derecha y haciendo esta sustitución, ¿cómo queda el límite? Ya hemos hecho sustituciones en cálculos de límites. La nueva variable va a ser n. Entonces acá escribo límite 1 más, y en vez de escribir x, lo que tengo que hacer es escribir cómo queda x en función de n. Bueno, si n es igual a 1 sobre x, es porque x es igual a 1 sobre n. Entonces, en el lugar de la x, aparece esto. La potencia, 1 sobre x, o el exponente, ¿no? 1 sobre x. 1 sobre x, ¿quién es? N. Entonces, esto es esto. La variable
de este límite dejó de ser la x, pasa a ser la n. Bueno, ¿a qué tiende n entonces cuando x tiende a 0 por la derecha? Y cuando x tiende a 0 por la derecha, 1 sobre x tiende a infinito positivo. Entonces este x tendiendo a 0 se reemplaza por este n tendiendo a infinito. Otra forma de también escribir al número e como resultado de otro límite, que en realidad lo único que se hizo fue luquear un poco distinto el límite que ya habíamos demostrado. También, cuando en el cálculo de algún límite aparezca este combo, ya sé que todo eso va a tender a e. Y me puede servir. Era eso, terminar con ese como el bonus track. Mira, se puede pensar al e como el resultado de un límite. Profe, Diga. Lo único que no entiendo es por qué cuando haces límite, cuando x tiende a ser el logaritmo natural de 1 más x elevado a la 1 sobre x es igual a 1. Ah, el O anterior. sea, sí, el 1 más 0 a la 1 sobre 0, ¿por qué es igual a 1? ¿Para qué volvemos? ¿A dónde estoy? No. Cuando reemplazás, digo. Ah, perdón. ¿En qué parte sería? Cuando ya evaluaste, o sea, ya hiciste lo de que como e a la x es continua en los reales, Sí, acá. eh, ahí, sí. Bueno, por eso te digo, en la placa anterior demostraste que... Ay, pero me fue para la D. En esta placa demostraste este límite. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Límite cuando x tiende a 0 de Ah, es verdad. Igual, logaritmo natural. ah, listo, es verdad. Todo Tenés razón. esto es lo que vale 1, que es justo lo que aparece acá. Pero es, o sea, es porque lo demostramos antes, si no, no Claro, si no, no tendría, lo puedo. Sí, si no, no, ¿de dónde lo si saco? no, Que no es lo el puedes uno. hacer. Ok, No. Sí, sí, ahí listo, saco. tenés razón, perdona. Así que bueno, pero bueno, eso es lo que pasa cuando uno estudia. Empieza por un lado y dice, ¿y esto dónde lo vi? Ah, lo vi recién. Y no sé, uno no se da cuenta a veces, ¿no? Lo viste recién y bueno, pasa. Eh, bien, ya tenemos este derivación logarítmica terminado. Para que se ubiquen en el libro, esta es la sección 3.6. 3.7, 3.8, 3.9 no se dan. No se dan, nadie lo da. ¿Qué nos falta para terminar? Nos falta antiderivadas, que es lo que vamos a ver ahora, y nos falta del libro la sección 3.10 y polinomios de Taylor. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es terminar con antiderivadas. El lunes que viene damos los temas que nos faltan. Linealización, que es la sección 3.10, y polinomios de Taylor, que viene como concatenado con la linealización. Yo para que sepan, estamos terminando todo, por supuesto, para llegar como corresponde a evaluar todos los temas en el parcial. Bueno, vamos a presentar antiderivadas. Antiderivadas en el libro no está en el capítulo 3. Antiderivadas, si alguien lo busca, está en el capítulo 4, no me acuerdo, sección 7, por ahí, no quiero mentir, 7, 8, no, pero está por ahí, capítulo 4, al final del capítulo 4. ¿En qué consiste esto de antiderivada? No es derivada, es antiderivada. Nosotros lo que hasta ahora hemos hecho fue tratar, porque ahora podemos derivar cualquier función, ¿eh? La que me den. Puede ser espantosa, tener un montón de términos, yo lo puedo derivar. Puede pasar que no me acuerde cómo era la derivada del arcoseno. No importa, pero yo la di, la busco y la aplico. Pero yo sabría, ahora, me dan cualquier función y yo ya la sé derivar. Esa es la situación. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Situación. Esta es una situación diversa, ¿no? Puede pasar, por ejemplo, yo soy una física y digo,
conozco la velocidad de una partícula y conociendo la velocidad de la partícula me gustaría conocer la posición de la partícula. O sea, yo sé que si tengo la función posición de una partícula, de un objeto, de un algo que se está moviendo, la derivada de la función posición es la velocidad. Acá la situación es al revés. Conozco la velocidad y lo que quisiera encontrar es la función posición. Es como un camino en el que voy en el sentido contrario, ¿no? Voy en reversa en eso. También, por supuesto, puede pasar cuando uno estudia el crecimiento de bacterias, que conozcan, bacteria, lo que sea, conoce la rapidez con la que esas bacterias crecen, pero lo que quiere saber es a futuro reconocer la cantidad de bacterias que van a formar la población que yo estoy estudiando. Otra vez, conozco la rapidez con la que crece y quisiera saber el número de las bacterias en algún momento. El tamaño de las bacterias, la cantidad de ellas. Proceso que tiene que ver con un camino de reversa, hacia atrás. Entonces, estas situaciones tienen que ver con que ahora yo voy a tener conocida una función y voy a querer encontrar una función tal cuya derivada sea esa función que yo conozco. ¿Se entiende el proceso? Es al revés. Esta función es la conocida y quiero buscar una cuya derivada me dé la función que yo conozco. Ese proceso al que se lo llama el proceso de antiderivar. Por supuesto que ahora lo que vamos a hacer es escribir como corresponde la definición de antiderivada. Una función, y siempre hacemos el mismo juego, sobre todo esto es problemático para los que a la letra F la hacen igual en minúscula y en mayúscula. Ese es un problema. Si yo hago la letra cursiva imprenta mayúscula, todas iguales, le vamos a tener que prestar un poquito de atención, porque algunos hacen esto en sus anotaciones, dicen, esta es la F chiquitita, esta es la F mayúscula, o la F chiquitita y la F mayúscula, y la F para mí es la misma. Entonces, ojo con eso, de qué letra usan. Acá se nota bien la diferencia entre qué F se usa. Préstenle atención porque si no después para corregir es un grave problema. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Una función f mayúscula recibe el nombre de antiderivada de la f chiquitita, f minúscula, yo siempre le digo f chiquitita. Los de lengua me van a querer matar. Sobre un intervalo i, si la derivada de la f grande es igual a la f chiquitita. Esa función es una antiderivada, ¿no? Bueno, hay otro nombre que nosotros en matemática le asignamos, súper común, a una antiderivada que es primitiva, que también tiene un poco de sentido. Es de la que viene la primitiva, esta función f chiquitita. Entonces f mayúscula recibe el nombre de antiderivada o primitiva de la f chiquitita. Bueno, pasemos a trabajar efectivamente sobre ejemplos. Supongamos que yo necesito determinar una antiderivada para cada una de las siguientes funciones. Entonces digo, bueno, a ver, estoy con esta función. ¿Quién puede ser una función que al derivarla me dé x cubo? No quiero derivar x cubo. Quiero encontrar una función que al derivarla el resultado me dé x cubo. Un tercio x a la 4. Te lo propongo, a ver qué pasa. Bueno, siempre voy a poner como nombre para la antiderivada la letra en imprenta mayúscula. Vamos a hacer siempre eso. Vos me decís, un tercio por x a la cuarta. ¿Eso me decías? Claro. Bueno, derívalo. ¿Qué te da? Sería un Un tercio. cuarto de x a la cuarta. Perdón, un cuarto. Ahí está. Pero no importa, uno propone. Al menos sí está bueno darse cuenta que si este es un polinomio de grado 3, la que tengo que proponer va a tener que ser una función polinómica de grado 4 para que al derivarlo el grado baje 1. Eso es importante haberlo reconocido. Un tercio no es. No, no es un tercio, pero sí es parecido. Un cuarto. Un cuarto de x a la cuarta.
Yo propongo eso y después lo que hago es chequear si la cosa funciona, ¿no? Derivo esto, cuando lo derivo me queda el 1/4 y la derivada de x a la cuarta es 4 por x al cubo, los 4 se cancelan y me queda el x cubo que tengo acá. Encontré una primitiva, fantástico, listo. Voy con este. La función g. Y ojo acá que empiezan a marearse con derivar o antiderivar una función trigonométrica. Necesito una función que al derivarla me dé coseno de 2x. Al menos empezar a pensar, ¿qué función cuando la derivo me da coseno? Menos seno era. No, esa es la derivada del coseno. Ah, claro. Busco una función, Seno no te da coseno. Bueno, claro, la derivada del seno me da coseno. Pero si yo pongo derivada, si pongo seno de x, la derivada del seno de x es coseno de x. Acá dice 2x. Esto no sería la propuesta acertada, pero vamos en buen camino. ¿Quién puede ser? Necesito que el Seno de x argumento, cuadrado, seno decís de, x cuadrado puede ser. ponele que lo proponga. Yo te lo acepto. Estamos total aprendiendo. Seno de x al cuadrado. Ponele que vos me decís que es esa. Cuando la derivas, es la derivada de una composición. Y te quedará coseno de x al cuadrado por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Y esto no tiene nada que ver con esto. No, esa propuesta no va. Seno de x al cuadrado, todo. Seno de x al cuadrado todo, ¿no? Ahí tengo una composición, el cuadrado afuera, el seno adentro. Cuando yo lo derivo, ¿qué me queda? La derivada de la función potencia, entonces me queda 2 por seno de x por coseno de x. No, Seno de 2x sobre 2. vamos a ver. Seno, a ver, seno de 2x sobre 2. Esto es como haber tenido esto, 1/2 por el seno de 2x, ¿no? Bueno, a ver, lo derivo. Al derivar, me queda 1/2 por... Acá tengo una composición, entonces hago la derivada del seno, evaluada en lo de adentro, por la derivada de lo de adentro. La derivada del seno es coseno de todo lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, y la derivada de 2x es... 2. Y digo, se cancela este con este y me quedó coseno de 2x. Ahí sí. Bingo. Eso estuvo bien. ¿Está bien? Yo en principio la verdad es que no es tan fácil de darme cuenta cuál es la propuesta, pero empiezo a probar y está bien que pruebe. Después puede pasar que pruebo y no le doy pie con bola a la cuestión, pero bueno, al principio puede pasar. Después ya uno se va como acostumbrando. Bien, esa funcionó. Y la escribo así, como dijeron. ¿Está? Ahí ya aparecen dos términos. Una propuesta, a ver. 5 era la x menos x cuadrado. Ponele. Vamos a ver si funciona. ¿Qué pasa si yo la derivo? La derivada de 5 No, era no, no, perdón, no, dije mal. Dije mal. X a la 1 menos x a la 1 medio. No, más x a la 1 medio. O sea, raíz de x. vos decís raíz de x, ahí. Así. Claro, sí. Y si yo Y sin el derivo menos, es con el más. con el más.
No, está bien igual con el menos. Bueno, con el menos. Lo derivo. Entonces me queda menos 1/2 por x a la menos 1/2. Porque cuando a este exponente le resto 1, me queda x a la menos 1/2. Es Mm. verdad. Bueno, empiecen como a pensar en esto. Si yo lo que tengo que hacer es buscar una primitiva de una expresión que es polinómica, la propuesta va a tener que ver con un polinomio de un grado más grande. Esta parte que ¿es polinómica y de qué grado? Esto es un polinomio de qué grado? 1/2 por x. Grado 1. Entonces la propuesta va a tener que ver con algo que sea de un polinomio de grado 2. Entonces esto no. Supongamos que digo pongo esto solito. ¿Funciona eso? Cuando yo lo derivo. La derivada me queda 5e a la x menos 2x. No me da, pero estoy como acá, ahí. Me tiene que dar un medio acá. ¿Qué hago? Y menos 2 dividido 1/2 no te va a dar por lo que lo tenés que multiplicar. Pues Sobre 4. si yo le pongo el sobre 4, como por ahí sugerían, la cosa es que ahora va a quedar el sobre 4 acá. Y ahí sí, simplifico y me queda el x sobre 2 que necesito. ¿Está bien? Y bueno, de a poquito voy encontrando. Y esta está acá, una primitiva. A ver, 4 sobre x, o sea, la puedo pensar como 4 por 1 sobre x. ¿Quién puede ser una primitiva de esa expresión? ¿Qué función vimos que Logaritmo natural. eso? La función que habíamos visto hace un ratito, ay, perdón, voy a poner, era el logaritmo natural que la derivada me daba 1 sobre x. Bien. También es cierto que esta me daba la derivada 1 sobre x. Y por ahí ponemos esa que es la que es más abarcativa en cuanto a dominio. Bueno, ¿y esto? Bueno, esta seguro no se van a acordar. Una primitiva. ¿Puede ser la derivada de El la coseno. arcotangente esa? A ver, ¿quién era? Le dijeron Yo dije la derivada del arcotangente, pero es. Exactamente. Entonces, la primitiva que vamos a usar es arco tangente de x. Y pruebo. Y a ver si derivo esto y 4 por la derivada del logaritmo natural de valor absoluto de x. Bueno, 4 por 1 sobre x, listo. Y la derivada del arco tangente, cerradita, es 1 sobre 1 más x cuadrado. Bueno, fue como aumentando la dificultad de a poco, ejercicio a ejercicio. Esto es una muestra, ¿no? Pero acá pasa algo más. Porque aquel a lo mejor que es recursante o que el tema lo vio, ¿qué se acuerda de esto? A ver si me Que pueden le ayudar. falta una constante. ¿Qué sucede? Tal cual. Resulta, por ejemplo, en este caso, así como yo escribí esta función, que fue la que salió de las propuestas, 1 sobre 4 por x a la cuarta, una función primitiva de x cubo, si alguien venía y me decía 1 sobre 4 por x a la cuarta más 5, ¿estaba mal esa propuesta? No, ¿Por estaba qué? bien. ¿Por qué? Porque al derivarlo te da 0, la constante. Bien. Y si alguien venía y me decía, no, así, también. Y si encima le sumaba esto, también. Y si a esto lo dividía por raíz de 2, también. Entonces me doy cuenta que cuando encontré una antiderivada de la función en cuestión, ¿cuántas antiderivadas encontré en total? Infinitas. Infinitas. ¿Por qué? Porque basta con que yo
acá le agregue lo que nosotros llamamos C, una constante arbitraria. Arbitraria. Cualquiera sea el número que después le pongo toda la función que encontré y después, más C, constante arbitraria, origina una familia de funciones antiderivadas o de funciones primitivas de la función que estaba trabajando. Entonces a todas les puedo sumar esa constante arbitraria C, que se generan estas infinitas familias de funciones primitivas de la función que estaba trabajando. Bueno, eso es una conclusión muy importante, que es la que, por supuesto, se va a escribir ahora en la diapositiva que sigue. Si F es una antiderivada de la F chiquitita en el intervalo en el que estoy trabajando, entonces la antiderivada más general se va a escribir como esa que encontré más una constante arbitraria. ¿Mm? Yo siempre en esta instancia digo lo mismo. Supongamos que yo tengo la bolsa de primitivas de mi función f chiquitita. Están todas metidas acá adentro, en esta bolsa. Yo lo que sé es que en esta bolsa están todas estas. Esas están. Encontré una primitiva, le sumo una constante arbitraria, todas estas son primitivas de la función f chiquitita. La pregunta es, ¿habrá en esta bolsa espacio para otras funciones que también son primitivas de la f chiquitita, pero que no se escriban de esta forma? No. El teorema demuestra que no. El teorema, que no lo vamos a poder demostrar hoy porque nos faltan recursos que los vamos a aprender en cálculo 2, el teorema me dice que realmente cuando quiera calcular la familia o esa bolsa de funciones primitivas, están todas acá. No hay nadie que quede por fuera de esa bolsa. Así que una vez que encontré una primitiva, encontré a todas. Le sumo una constante arbitraria y la cosa se resolvió. ¿Cómo juega esto en los ejercicios que podemos trabajar? Dice, por ejemplo, determine una antiderivada de la f chiquitita, que es 3x², que satisfaga que evaluada en 1 valga menos 1. De nuevo, determine una antiderivada, y cuando se habla de una antiderivada de la f chiquitita es porque estoy hablando de una f mayúscula, una antiderivada de la función 3x² que satisfaga que cuando la evalúo en 1, el resultado me da menos 1. El procedimiento, que este es bastante sencillo porque la función f chiquitita es muy fácil, es el que tengo que seguir en situaciones muy similares. Digo, busco una primitiva de esta función. ¿Quién es una primitiva así como fácil de esta función? X². Le sumo una constante arbitraria. ¿Y qué tengo? Todas. Acá están todas las antiderivadas de esta f chiquitita, que es 3x². Ahora, de esas que son infinitas, dice que busque aquella que satisfaga que la función evaluada en 1 me dé menos 1. Bueno, entonces, necesito que f en 1 me dé menos 1. Pero f en 1 es evaluar esta expresión en 1. Reemplazo la x por 1 y tengo esto. 1 al cubo es 1, 1 más c. O sea que 1 más c tiene que ser igual a menos 1. Por lo tanto, c tiene que ser igual a menos 2. Conclusión, de toda esta familia de funciones antiderivadas o primitivas de la función 3x², hay solo una
que cumple con la condición de que al evaluarla en 1 me dé -1. Y es aquella que se obtiene cuando C, esa constante que era arbitraria, tiene un valor específico, cuando C vale -2. Entonces, la primitiva que estaba buscando específicamente era esta. Proceso súper común en este tema. Buscar la familia general de antiderivadas y después fijarme quién tiene la condición que me pide el ejercicio que se tiene que verificar. ¿Mm? Esta tabla que yo les doy podría ni haberla puesto en el PDF, ¿no? De verdad. Pero capaz que ayuda, porque miren acá, me ayuda como a ir buscando primitivas de una manera más rápida. Si yo en general tengo una función, este es el lindo para mirar. Si yo tengo la función x a la n, dijimos x a la n con n, un número entero positivo, x a la n es un polinomio, ¿no es cierto? Entonces, cuando busco una primitiva, siempre pensé en buscar un polinomio de un grado más grande, para que cuando derive, el grado descienda a 1 y me quede el grado que quiero. Como pasó en el ejercicio de recién, ¿no? Acá la función era una función polinómica de grado 2 y la primitiva tuvo que ver con una función polinómica de grado 3. Lo que pasa es que este n de acá es un n cualquiera, no necesariamente es un entero positivo. O sea que x a la n puede no ser un polinomio, puede ser x a la 1/3, puede ser x a la 5/4, esos no son polinómicos. Pero sin embargo, una buena forma de buscar una primitiva de expresiones que tienen que ver con x a la n es seguir esta regla. Es hacer x a la n más 1 dividido n más 1. Por supuesto, esta estrategia vale en la medida en la que n no valga -1. Porque si n vale -1, se anularía este denominador. Entonces, por ejemplo, si tengo x a la 4/3, la función f chiquitita es x a la 4/3. ¿Quién puede ser una función primitiva? La f mayúscula, siguiendo esta regla, es x a la 4/3 más 1 sobre 4/3 más 1. Cuando sumo, me queda x a la 7/3 dividido 7/3. O sea, es 3/7 por x a la 7/3. Bueno, todo esto siempre es más e. Más e, más e, que es la constante arbitraria. Y si a lo mejor no estoy convencida, yo sé que lo que yo proponga como antiderivada, al derivarlo me tiene que dar la función original. Y bueno, derivemos. 3/7 por la derivada de esto y 7/3 que baja a multiplicar, 7 se cancela con 7, 3 se cancela con 3 y queda x a la 7/3 menos 1. Queda 4/3. Y la derivada de la constante es 0. Y así con cualquier n, excepto para n igual a -1. Entonces la pregunta es, que no está puesto esto, vamos a poner 8. ¿Qué pasa si yo tengo x a la -1? O sea, tengo 1 sobre x. ¿Quién sería una propuesta de antiderivada más general? No puedo usar esta regla, porque me quedaría un 0 abajo. Una función que al derivarla me dé 1 sobre x. Una función que al derivarla me dé 1 sobre x. Logaritmo natural de x. Sí, solo que le vamos a poner el valor absoluto porque es como la versión más grande, que es más abarcativa en su dominio, más c. Eso. Bueno, después está la propuesta de estas funciones que justo tienen que ver con alguna que apareció cuando estuvimos practicando recién. Si tengo la función seno de kx, donde k es un número, por supuesto que no sea 0, porque si no nada de lo que estoy escribiendo tendría sentido.
me quedaría como propuesta de antiderivada más general, menos 1 sobre k por el coseno de kx más c. Acá es donde, insisto, a veces nos empezamos a marear con los signos, porque una cosa es antiderivar una función trigonométrica y otra cosa es derivarla. Así que ojo con esas cuestiones. Piénsenlo siempre un poquito más tranquilos, tómense su tiempo al momento de dar una solución. Y es una tabla que tiene algunas conclusiones que son la nada misma esta cantidad. Pero puede servir para los primeros ejercicios cuando uno empieza a trabajar. ¿Mm? Bien. El cálculo de antiderivadas de una función sigue las reglas de linealidad. ¿Qué es esto de que sigue las reglas de linealidad? Situación. Supongamos que f mayúscula es una antiderivada de la f chiquitita. Y que la g mayúscula es una antiderivada de la g chiquitita. ¿Qué pasa si a mí me piden encontrar la antiderivada más general de la función k por f chiquitita, donde k es una constante? Bueno, la antiderivada más general de esta función así construida es la misma k por la función primitiva de la f chiquitita más c. Y la forma de ver si esto está bien o no es derivando. Si yo derivo todo esto, me queda la derivada de la constante 0 por esta sin derivar, y me queda la constante por la derivada de la f mayúscula. Y la derivada de la f mayúscula es la f chiquitita, porque es una antiderivada. ¿Y la derivada de la constante? 0. La derivada entonces quedó tal cual lo que aparecía acá. Si llegara a tener, por ejemplo, esta situación, que no es más que un caso particular del anterior, la antiderivada más general es menos f mayúscula más c. Y si tengo que buscar la antiderivada más general de una suma o resta de estas dos funciones, no es más que hacer esa suma o resta entre las antiderivadas de cada una de ellas y después sumarle una constante arbitraria. Se cumplen esas reglas de linealidad. Entonces yo ya sé que si tengo una suma de términos que conforman una función, voy buscando primitivas término-término y después le sumo una constante al final, arbitraria. ¿Qué es lo que hicimos sin saber en estos ejercicios? En los que hicimos al principio. En los que estaban acá. Acá había una suma, una resta de funciones y hicimos la regla de linealidad sin que hayamos hablado de eso en ese momento. Y esto es como un preparativo de lo que después van a ver en cálculo 2. Pero estas notaciones las vamos a usar un montón, por eso las necesitamos dar en cálculo 1. La notación de integral indefinida. El símbolo de integral indefinida es como una S alargada. Siempre se suele decir eso, es una S alargada. Y es esta presentación, esta notación, que es la que designa a la familia de funciones primitivas de la función f chiquitita. Funciones primitivas de la f chiquitita. Y la simbología es esa S alargada, la función en cuestión y el diferencial x que indica cuál es la variable en juego. Y esto se nombra integral indefinida de f respecto a x. Integral indefinida de f respecto a x. O sea, es lo que veníamos haciendo, la familia de funciones primitivas. Pero ahora va a tener una notación que hasta ahora no había tenido en todo lo que dijimos recién. Entonces, cuando a mí me digan, yo tengo esta función, x², quiero buscar una primitiva,
Una primitiva sería x cubo sobre 3. ¿Quién sería la primitiva más general? Es ella más una constante arbitraria. Y esta primitiva más general es la que ahora se le está dando esta notación. Esto sería la integral indefinida de la función f chiquitita diferencial de x. Así que cuando ahora aparezca el símbolo de integral indefinida de esa s alargada, me está indicando que tengo que dar la familia de funciones primitivas de la función integrando. La función integrando es la función que tiene el nombre f en esta versión general. Por ejemplo, entonces, en este caso, que era lo que habíamos trabajado al principio, nos quedaría acá que la integral indefinida de x cubo es 1/4 x a la cuarta más c. Estos puntitos suspensivos son para completar, ¿no? Pero los voy a tachar ahí. La integral indefinida de coseno de 2x diferencial de x, habíamos dicho, es seno de 2x sobre x más c. La integral indefinida de esto, habíamos dicho que era 5 e a la x menos 1/4 x cuadrado más c. Y la integral indefinida de esta función, habíamos dicho que era 4 logaritmo natural del valor absoluto de x más arco tangente de x más c. O sea que cada vez que ahora use este símbolo, estamos hablando de integral indefinida familia de funciones primitivas. ¿De quién? De la función integrante, de lo que está acá adentro. Profe, ¿puedes volver un segundo para atrás? Bueno, para. Vuelvo para atrás sin borrar. Voy a tachar todo, me parece, ¿no? Sí. Sí, tengo que borrarte todo, si no, no vas a ver nada. Bueno, si se Sí, complica, sí. no importa. No, para nada. ¿Ese? Sí, ¿Qué pasó? ahí está. Gracias. No, no, nada. ¿Estás copiando algo? Sí, perdón, Bueno, perdón. no te preocupes que está todo siempre después. Bueno, y acá aparecen estos primeros ejemplos de este proceso de reversa que yo les decía. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, de un objeto conozco su velocidad y quiero conocer su función posición? Yo hay algo que tengo que recordar. Si yo tengo de un objeto la función posición, en general se usa la letra T, pero porque uno habla de función posición y depende del tiempo, y por eso la letra T representa el tiempo. Si esa es mi función posición, su velocidad es la función derivada de la función posición. O sea, la derivada de la función posición es la función velocidad. Y por otro lado, la derivada de la función velocidad es la función aceleración. Función aceleración. Entonces, bueno, es probable que uno esté como más asociado, más familiarizado, eso quería decir, con este sentido de cálculos. Tengo la función posición, para encontrar la velocidad la derivo. Tengo la función velocidad, para encontrar la aceleración derivo la velocidad. Como que es este el camino seguro de abordaje, porque tengo que derivar. Ahora acá la cuestión es al revés. En esto que digo que es al revés, es esto lo que tengo y tengo que volver para atrás para encontrar la función velocidad y tengo que volver para atrás para encontrar la función posición. Y el volver para atrás se vuelve
antiderivando. Entonces, vamos a prestar atención a este ejercicio. Una partícula se mueve en línea recta con una aceleración dada por esta función. Tengo más datos también. Tengo que la velocidad inicial de esa partícula es menos 6 centímetros por segundo y que su desplazamiento inicial, en el instante inicial, está a 9 centímetros en esa línea recta. Tengo que encontrar la función posición. Tengo que hacer ese camino de vuelta, ¿no? Entonces, la idea es la aceleración, la conozco, es 6t más 4. ¿Qué voy a hacer? Voy a antiderivar para encontrar la función velocidad. Y además, en ese antiderivar, también va a ser de utilidad conocer el dato de que la velocidad en el tiempo inicial es menos 6. Con eso, yo ya sabría encontrar exactamente la función velocidad, antiderivando y teniendo esta condición inicial. ¿Y cómo sigue? Bueno, una vez que encontré la función velocidad, voy a volver a antiderivar, teniendo como dato que la función posición en el tiempo inicial es 9, y ahí voy a obtener exactamente la función posición. Entonces, bueno, conociendo estas dos cosas, voy a poder encontrar la función posición. Es como un doble camino de reversa para poder encontrar la función posición. Una vez que entiendo ese proceso, hacerlo no es lo complicado. ¿Por qué? Parto de la función aceleración, esta. Antiderivar, ¿qué significa? Buscar la familia de funciones primitivas. Entonces derivo usando la linealidad que hicimos recién. Antiderivo este término. Y 6 por t cuadrado sobre 2. Aplico lo que vimos en la tablita. Más. Antiderivo 4 y 4t. Más la constante arbitraria. Este 6 con este 2 lo simplifico, me quedó esta expresión. Por las dudas, para corroborar que no me equivoqué, tengo que derivar la velocidad y encontrarme que me queda exactamente la expresión de la aceleración. Es fácil comprobar esto. Ahora, ¿quién es el C? Y el C lo voy a sacar poniendo esta condición. Como la función en el instante inicial, la función velocidad en el instante inicial es menos 6, cuando yo evalúo esto en 0, me tiene que dar menos 6. Y bueno, reemplacen la t por 0. 0, 0. Lo único que sobrevive es la c, que tiene que ser igual a menos 6. Entonces encontré exactamente quién es la función velocidad. La encontré. Bueno, ahora vuelvo a hacer todo ese proceso de antiderivar y poner la condición que conozco. Cuando antiderivo este término, antiderivo este término, antiderivo este término, porque es una suma, resta de expresiones, me queda una antiderivada de 3t cuadrado es 3, que es la constante que preservo, t cubo sobre 3. Una antiderivada de 4t es 4, que es la constante que preservo, por una antiderivada de t cuadrado sobre 2. Menos 6t y la constante arbitraria. Para no caer en el error de mezclar la constante arbitraria de la función posición con la función velocidad, es común que le demos otro nombre a esa constante arbitraria. Por las dudas. La llamamos D. Entonces acá tenemos, después de arreglar, el 3 se va con el 3, el 4 se cancela con el 2. Acomodo un poco, esta es la expresión de la función posición. ¿Quién es el D? Y el D será aquel
que cumpla con la condición de que cuando a esta función posición la evalúo en 0, el resultado de todo esto es 9. Si reemplazo la t por 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0, lo único que sobrevive es el d. Por lo tanto, d es 9. Y tengo la función posición totalmente conocida. Volvimos para atrás 2 veces. Antiderivamos 2 veces para encontrar toda la solución. Y esto, para terminar, porque ahí se termina el apunte, es otro ejercicio. Otro ejercicio que también se conoce la aceleración. Hay que antiderivar 2 veces para encontrar la función posición. Solo que acá tiene, por supuesto, una variante más. Este ejercicio está totalmente en nuestro libro. Dice, se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez de 48 pies por segundo desde el borde de un acantilado, ¿no? Tengo acá el acantilado. La piedrita se lanza para arriba con una rapidez, esa velocidad inicial de 48 pies por segundo. Este acantilado tiene, dice así, 432 pies. Encuentre la altura sobre el nivel del suelo en el instante t. O sea, pasan t segundos, quiero saber esa función posición de la piedra, porque la piedrita que va a hacer va a venir, va a venir, va a venir, va a venir, en algún momento empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que llega, chao, cae, toca el suelo. Entonces lo que quiere es esa función posición de lo que es esta pelota en toda su trayectoria. Y pregunta un par de cosas. Dice, ¿cuándo alcanza su altura máxima? ¿Cuándo choca con el suelo? Ahí, a diferencia del ejercicio anterior que no me preguntaba más nada. Una vez que obtenía la función posición se quedaba ahí. Este me pide un poquito más. Encuentre esa función posición de la pelota cuando se tira y después me pide eso. ¿Cuál es la altura? No, ¿cuándo alcanza su altura máxima y cuándo choca contra el suelo? En este caso lo que tengo que tener cuidado es que, bueno, la única fuerza que está actuando sobre esa pelota es la fuerza de la gravedad y en estas unidades la aceleración es menos 32, perdón, la aceleración es 32 pies sobre segundo cuadrado. Pero entendiendo que la aceleración siempre apunta hacia abajo, es donde le ponemos este menos, que es en el sentido contrario de lo que nosotros consideraríamos como positivo, ¿no? Hacia arriba, lo que nosotros consideramos con valores positivos, hacia abajo, con valores negativos, pensando en el eje Y, ¿no? Entonces, nada, situación. La aceleración es menos 32. Antiderivo. Me queda esto para buscar la función velocidad. Pero ¿cuál es la información que tengo? Que en el instante inicial la pelota es lanzada con esta velocidad. Con esa condición aparece el despeje de C y me queda esta expresión de la función velocidad. ¿Y ahora qué hago? Vuelvo a antiderivar para buscar la función posición. ¿Con qué otro dato? Y que la pelota en el instante inicial estaba a 432 pies del piso. Entonces, la posición inicial es esta. De ahí sale, después de haber antiderivado y de haber puesto esa condición, que esa es la función posición. Y acá 2 preguntas que hago para terminar. Cuando me preguntan, ¿cuándo alcanza su altura máxima? Eso va a salir de plantear qué cosa. Porque la pelota sube, 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 sube hasta una altura máxima y después baja.
Ese instante en el que toma la altura máxima porque después empieza a bajar, ¿qué está pasando en ese momento con estas funciones, con alguna de ellas? La velocidad es cero. Sí, señor. Pasa eso, porque vienes con una velocidad inicial, velocidad que va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, hasta que después pasa para el otro lado. O sea que para responder en qué momento, porque dice cuándo, alcanza su altura máxima y será en aquel instante en el que la velocidad valga cero. Entonces, ¿qué hago? Igualo a cero la velocidad y hago el despeje. Lo vemos en la otra placa, ¿no? Pero me quedo acá. Y para encontrar cuándo choca contra el suelo, ¿qué tendría que hacer? Porque viene la piedra, viene bajando, viene bajando, viene bajando. En cada instante tengo su función posición y choco el suelo. En ese instante, ¿qué pasa con la función posición? Se entiende que la pelota inicialmente está a 432 pies, se lanza para arriba. Bueno, esa función posición va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando hasta que tiene un aumento máximo. Y después la función posición va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Cuando choca el piso, ¿qué pasa con esa función posición? Pero Cero. Cero. Entonces, la segunda pregunta sale de ver cuándo esa expresión vale cero. Bueno, todo eso que yo escribí ahí, todo como demasiado compactado, está en la próxima, ¿no? Ahí veo cuándo vale cero la función posición. Es una ecuación que, por supuesto, va a tener dos soluciones y me voy a quedar con aquella solución de esos posibles valores de t donde el valor de t sea positivo, porque es tiempo, que es cuando vale 3 más 3 raíz de 13 sobre 2, un número que aproximadamente es 6,9. Y como estamos hablando en segundos, bueno, 6,9 segundos. Bueno, muy bien.